Hola, superaventureros de la historia. ¿Están listos para conocer a un chico que era tan genial que le pusieron el apodo de El Magno? Hablamos de Alejandro Magno, un muchacho que de verdad creía que podía conquistar el mundo. ¿Quién era este héroe con armadura? Pongan mucha atención, porque su vida parece sacada de un videojuego de aventura. Nuestra historia comienza hace muchísimos años, en un lugar llamado Macedonia. Era una tierra de reyes y castillos. El papá de Alejandro se llamaba Filipo y era el rey. Filipo era muy fuerte y un gran general. Quería que su hijo fuera el mejor, así que le dio la mejor educación. ¿Saben qué era lo más cool de Alejandro cuando era niño? Su caballo. Había un caballo enorme y negro llamado Bucéfalo, que nadie podía montar. Era salvaje, pero Alejandro, con solo 12 años, notó algo. El caballo le tenía miedo a su propia sombra. Alejandro fue despacio, le habló bonito y le dio la vuelta para que no viera su sombra. ¡Y listo! Bucéfalo se convirtió en su súper amigo. Montarlo era como tener un carro cohete. Eso demostró a todos que Alejandro no era un niño común. Como Alejandro iba a ser rey, necesitaba un maestro increíble. ¿Y quién creen que fue su profesor? Nada más y nada menos que Aristóteles. Aristóteles era el científico y pensador más inteligente de la historia. Le enseñó todo, de ciencia, de geografía y de cómo ser un líder justo. Alejandro aprendió que conquistar no era solo ganar peleas, sino también llevar ideas y conocimiento a todos lados. Pero la vida tranquila no duró mucho. Su papá, el rey Filipo, fue atacado y murió. Oh no, ¿qué pasó entonces? Pues que Alejandro, con solo 20 años, se puso la corona. Era el momento de gobernar. Alejandro tenía un sueño enorme. Quería ser el rey de un imperio que uniera a Grecia y Asia. Una superunión de países. Para empezar, tenía que cruzar a un lugar llamado Asia Menor. Allí había un desafío muy famoso llamado el Nudo de Gordio. La leyenda decía que quien pudiera desatar ese nudo sería el dueño de toda Asia. Muchos lo habían intentado por años, pero era muy difícil. Alejandro llegó, miró la cuerda enredada y pensó: ¿desatar? ¡Qué aburrido! Y entonces, ¡zas!, sacó su espada brillante. ¡Corte! Le dio un espadatazo al nudo, cortándolo por la mitad. Problema resuelto. Alejandro no seguía las reglas aburridas. Él buscaba una solución rápida y sorprendente. Así era un verdadero conquistador. El viaje de Alejandro fue una serie de grandes batallas. Tenía un ejército llamado la Falange. Eran como un equipo de fútbol americano, pero con lanzas muy largas. Su peor enemigo era el gran rey de Persia, llamado Darío III. Persia era un imperio gigante, el más grande que existía en ese momento. En las batallas importantes como Issos y Gaugamela, Alejandro usaba su cerebro. En lugar de atacar de frente, hacía movimientos súper rápidos y sorprendentes con su caballería. Era como un juego de ajedrez, pero con soldados de verdad. Alejandro siempre atacaba donde el enemigo no esperaba, justo al corazón de su ejército. ¿Y saben qué? Ganó todas las veces. El gran Darío III tuvo que huir, y Alejandro se convirtió en el dueño de todo el imperio persa. Ahora, Alejandro era el rey de Macedonia, de Grecia y de todo ese territorio enorme de Persia. ¡Qué locura! Alejandro no se detenía. Su siguiente parada fue el misterioso y soleado Egipto. Los egipcios no lo vieron como un invasor, sino como un libertador. Estaban cansados de los persas. Allí, Alejandro fundó una ciudad a su nombre. La llamó Alejandría. Se convertiría en el centro del conocimiento y la ciudad más importante de la historia por mucho tiempo. Pero lo más asombroso es que Alejandro viajó al desierto.
al templo de un dios muy importante. Y los sacerdotes lo llamaron hijo de un dios. ¡Imaginen eso! Alejandro, que ya se sentía especial, ahora creía de verdad que era un super ser, casi un dios. Su ego subió al cielo. Seguía siendo el joven humilde que admiraba a Aristóteles. Quizás no tanto. La fama y el poder lo estaban cambiando. Pero Alejandro no había terminado. Solo le quedaba un lugar por conquistar para llegar al fin del mundo, según creían en ese entonces. Y ese lugar era la misteriosa India. Cruzar montañas gigantes, desiertos calientes. Era una misión casi imposible. En la India se enfrentó al rey Poros. Y Poros tenía un arma secreta que daba mucho miedo. Elefantes de guerra. Imagina un tanque de guerra prehistórico. Los soldados de Alejandro se asustaron muchísimo al ver esas montañas andando. Pero Alejandro, con su astucia, logró asustar a los elefantes. Los hizo correr en desorden y ganó la batalla. Alejandro quedó tan impresionado por el valor del rey Poros que no lo castigó. Al contrario, le dejó su reino. Alejandro era justo con quienes luchaban bien. Alejandro quería seguir. Quería llegar al mar de China, al mismísimo fin del mundo. Su sed de aventura era infinita, pero sus soldados estaban agotados. Llevaban 10 años caminando y peleando lejos de sus casas. Extrañaban a sus familias. Dijeron: «Basta, Alejandro, hemos llegado más lejos que nadie. Queremos volver». Por primera vez, Alejandro aceptó el no. Era un líder y sabía que tenía que escuchar a su equipo. Era hora de volver. El regreso fue tan difícil como la ida. Tuvieron que cruzar un desierto mortal. Muchos soldados y hasta el valiente Bucéfalo murieron en el camino. Alejandro regresó a la gran ciudad de Babilonia para descansar y planear su siguiente paso. Pero estaba muy cansado. Un día, Alejandro se enfermó y de repente, a los 32 años, nuestro superconquistador murió. El imperio más grande que había existido se desmoronó. Sus generales se pelearon por los pedazos del reino, como si fueran un gran pastel. Pero, ojo, la historia de Alejandro Magno no termina ahí. Él había logrado algo gigante: unir las ideas de Grecia con las cosas geniales de Asia. Sus ciudades, como Alejandría, se llenaron de conocimiento. El mundo se hizo más conectado. Alejandro fue el chico que, con su espada, su caballo y su mente brillante, cambió el mapa del mundo y nos enseñó que con valentía y astucia todo es posible. Y esa es la increíble historia de Alejandro el Magno. Hasta la próxima aventura histórica, amigos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle manita arriba para que no te pierdas una nueva aventura todos los días.